Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Nos ha dejado a todos muy claro, ¿no?, cuáles son todos los retos a los que se enfrenta nuestra economía actualmente. Entre ellos, por supuesto, están las pensiones. Y dentro del mundo de las pensiones, en esta jornada nos queremos enfocar y centrarnos especialmente en la nueva ley de impulso aprobada por el Gobierno el 30 de junio. Esta nueva ley viene para poner de relieve la importancia del segundo pilar en la previsión social. Y en esta primera mesa lo que queremos es darle un enfoque muy institucional. Para ello contamos con 5 referentes de primer nivel, como son Francisca Gómez Jover, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Ángel Martínez Aldama, presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, lo que conocemos todos como Inverco. Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria en Comisiones Obreras. Luis Pérez Capitán, secretario de Recursos y Estudios confederal en UGT. Moderará la mesa José Antonio Erce, que es socio fundador de Loris y presidente del Foro de Expertos del Instituto BVA de Pensiones, desde el cual llevamos más de 10 años trabajando y fomentando todo lo que tiene que ver con materia de educación en el mundo de la jubilación y las pensiones. Así que ya tenéis vuestros sitios preparados. Si sois tan amables de acompañarnos, bienvenidos. ¿Cómo nos ponemos? Aquí, fenomenal. Por ejemplo. ¿Qué tal? Hola, perdona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues no sé si sí, ya se me escucha. Muy buenos días a todos y a todas ustedes. Muy bienvenidos a esta jornada. Ya han visto cómo hemos empezado con una gran ponencia de primer nivel y del máximo interés a cargo de Rafael Domenech. Nos corresponde ahora celebrar una mesa redonda para empezar a abordar el tema de la previsión social complementaria, especialmente el impulso que va a recibir la previsión social complementaria con motivo de la promulgación de la Ley 12/2022 de 30 de junio, que ya se ha mencionado varias veces. Habrá una segunda mesa redonda dedicada a desmenuzar algunos de los detalles de su operación, de su aplicación práctica, del tipo de entidades a las que va a dar lugar esta nueva normativa. Esta normativa está ahora mismo en pleno desarrollo. Más allá de la ley, efectivamente corresponde desarrollar ahora los reglamentos, especialmente el reglamento extenso que regulará los planes de pensiones simplificados. Y para ello tenemos aquí en esta primera mesa el plantel que nos acaban de presentar. No voy a redundar en las presentaciones. Queda claro que son expertas y expertos en esta materia, en sus respectivos campos, tanto el de la regulación, cuál es el caso de Francisca Gómez Jover, como en el campo de la industria de las pensiones, cuál es el caso de Ángel Aldama, y en el caso de los interlocutores sociales, en concreto los representantes de los trabajadores, los representantes de comisiones obreras y UGT, que nos acompañan, que también tienen un punto de vista desde hace mucho tiempo muy centrado en el desarrollo de la previsión social complementaria de segundo pilar, la que se refiere a los planes de empleo y a los planes de empresa, como los venimos distinguiendo normalmente. Yo voy a pedirles a los panelistas una primera intervención en secuencia, tal como están a mi izquierda, ¿no? En primer lugar Francisca, en segundo lugar Carlos, en tercer lugar Ángel y en cuarto lugar Luis. Una breve intervención para que desde su perspectiva sitúen el foco los principales temas que suscita esta nueva normativa, estos nuevos productos, tanto los planes simplificados como los fondos públicos de pensiones, pero voy a anticipar un tono general para esta mesa redonda, que es el que espero que nuestros invitados adquieran también a la hora de formular su resumen y luego ya el debate que tendremos en una segunda ronda. La previsión social complementaria en España necesita un impulso, un Big Bang
No sabemos en qué medida la normativa que se ha aprobado representa un Big Bang, pero desde luego, en mi opinión, representa un impulso. Hay muchas incógnitas, pero ha sentado una serie de elementos, ha sentado las bases para que la previsión social complementaria en nuestro país, especialmente la de Pilar II, tenga un antes y un después. Eso es lo que queremos desmenuzar en esta mesa, y luego en la segunda ya nos dirán qué elementos concretos, qué aplicabilidad concreta están identificando los agentes más concernidos por esta normativa. De manera que yo pediría a Francisca que inicie esta primera ronda. Brevemente, tus principales observaciones respecto a esta normativa. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio, muchas gracias al BBVA Asset Management por invitar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a esta jornada. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Yo creo que la aprobación de la Ley 12/2022 precisamente lo que supone es una oportunidad para el desarrollo de la previsión social complementaria en nuestro país. Una previsión social complementaria que, con los datos que tenemos del último cierre, que ya saben que es el de 2021 a datos cerrados de todas las entidades, pues se encuentra en torno a 240.000 millones de euros divididos entre distintos tipos de instrumentos, y en el ámbito de lo que sería propiamente planes y fondos de pensiones, pues alrededor de 180.000 millones, de los que tan solo 65.000 millones se encuentran invertidos en previsión social complementaria de segundo pilar. Veo la ley como una oportunidad, insisto, para el desarrollo de este segundo pilar, y enfocaría los objetivos de la ley, que están vinculados con las oportunidades que otorga, a 4 fundamentalmente. En primer lugar, a la creación de una serie de nuevos instrumentos. En segundo lugar, a la potenciación de la inversión sostenible. En tercer lugar, a la digitalización, básica en un momento como este. Y en cuarto lugar, a la reducción de comisiones. Me gustaría aprovechar la oportunidad de estar con todos ustedes hoy para poner un poco encima de la mesa en qué situación se encuentran cada uno de estos aspectos introducidos por la Ley 12/2022 en la actualidad. Por lo que se refiere a los instrumentos creados por la propia ley, ya saben que es una ley, como el texto refundido es una ley de mínimos, constituye los fondos de promoción pública promocionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y constituye también una nueva figura, que será la de los planes simplificados, que tiene como objetivo permitir alcanzar y acceder a la previsión social complementaria a colectivos que en la actualidad pues, no tienen un gran desarrollo en esta materia, como serían principalmente las pymes a través de la negociación sectorial y luego el colectivo de trabajadores autónomos. ¿Dónde se encuentran ahora mismo estos dos instrumentos? ¿En qué momento de desarrollo? Bueno, en el caso de los fondos de pensiones de promoción pública, tienen varios desarrollos paralelos. Por una parte, se está en constitución de la Comisión Promotora y de Seguimiento, que será la encargada de promocionarlos. En segundo lugar, se están desarrollando también por las instituciones pertinentes los pliegos para el concurso al que se hacía mención al principio por parte de Eduardo para la selección de las entidades gestoras y depositarias que podrán concursar para gestionar este tipo de fondos. Y en tercer lugar, en el denominado ya por todo el mundo Reglamento Express, se pretende regular la gobernanza y las comisiones aplicables a esta nueva figura que son los fondos de promoción pública. El segundo aspecto, segundo instrumento, serían los planes simplificados. Los planes simplificados, si bien es cierto que en su origen, para ponerse en marcha, no requieren de un desarrollo reglamentario inmediato, sí que requieren de un desarrollo posterior para tratar materias o que bien no ha quedado clara en la ley o que bien pues, es necesario regular a nivel normativo, como sería determinadas movilizaciones, constitución de los propios instrumentos, etc. El segundo de los aspectos básicos, yo creo que otorga oportunidades no solo a la previsión social complementaria, sino al mercado en general, sería el de la inclusión de criterios de sostenibilidad en este nuevo tipo de productos. La ley no desarrolla en exceso la materia de sostenibilidad, puesto que además la ley de planes y fondos de pensiones y su reglamento no obligan a invertir en ningún tipo específico de producto, pero sí que esboza las principales ideas o motivos que parecen necesarios para avanzar en la inversión socialmente responsable y en general en las finanzas sostenibles en instrumentos tan importantes como los fondos de pensiones y en este caso en los fondos de pensiones de promoción pública. Actualmente se encuentra igualmente en desarrollo
en los pliegos del concurso cómo se va a incluir esta sostenibilidad en las propias inversiones y también en el propio desarrollo reglamentario. Como les decía, hay un desarrollo reglamentario inicial que ya va a ver la luz en las próximas semanas para las materias específicas necesarias para la puesta en marcha del proyecto y un desarrollo reglamentario posterior y más amplio que no solamente incluirá la puesta en marcha de la Ley 1222, pero también incluirá todos aquellos aspectos necesarios para el desarrollo de la misma. Tercer punto, digitalización. Bueno, no tengo que contarles nada sobre la digitalización, a la que nos ha llevado además de forma muy rápida la pandemia, desgraciadamente, que hemos sufrido. Y también en este aspecto yo creo que la Ley 1222 es una oportunidad de acceso, de fácil acceso a los posibles nuevos partícipes de los planes de pensiones simplificados y a todas aquellas instituciones que van a participar en el sistema. En estos momentos se ha constituido con fecha 29 de septiembre la comisión técnica que desarrollará los aspectos básicos de desarrollo de la plataforma digital, que no lo he dicho. La plataforma digital será el elemento de desarrollo de esta digitalización en el nuevo tipo de instrumentos a los que se podrán conectar en diferentes fases todos los agentes implicados y, como les digo, se ha constituido ya esta comisión de análisis para poder poner en marcha la plataforma digital. Y el último de los elementos a los que hacía referencia, que sería la reducción de costes, la norma en cumplimiento del propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su componente 30, reforma quinta, y hacía una reforma expresa al importe máximo de comisiones que podrán cobrar las entidades gestoras y las entidades depositarias que vayan a participar en la gestión y en la custodia de los nuevos fondos de pensiones de promoción pública. Y yo creo que aquí también hay una oportunidad pues, para regular bien estas comisiones que se van a cobrar a partir de ahora y reducir, sobre todo en el ámbito de los trabajadores autónomos, las comisiones que están pagando por los instrumentos a los que tienen acceso, puesto que, como he dicho al principio, un elemento fundamental de la reforma es permitirles el acceso al segundo pilar al que hasta ahora no tenían acceso, precisamente al no existir estos planes simplificados. Como digo, en este caso de la reducción de costes, la modificación o el desarrollo de los costes que van a poder cobrar entidades gestoras y entidades depositarias se regulaba en el componente 30 del plan de recuperación, se enunciaba en la ley y será en esta modificación del reglamento express que verá la luz en las próximas semanas, donde se concreta los importes específicos que podrán cobrar entidades gestoras y entidades depositarias. Luego creo, por finalizar, y no excederme más, que hay muchos puntos que permiten y que pueden facilitar el desarrollo de la previsión social complementaria en España. Es un primer paso, la ley, el reglamento será un paso de desarrollo y el propio funcionamiento del mercado pues, será el que deberá potenciar esta previsión social complementaria a nivel, como les digo, empresarial. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, Francisca. Carlos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, buenos días. Lo primero, agradecer la invitación y felicitar a BBVA por la recuperación de esta jornada, por la recuperación presencial y por incluir en esa recuperación la presencia de los interlocutores sociales, que creo que es relevante. A ver, yo comparto que se están moviendo cosas de manera significativa. Nosotros tuvimos una primera fase de exteriorización muy potente que protagonizaron las grandes empresas, una segunda fase de exteriorización muy potente que protagonizaron las administraciones públicas. Tuvimos un desarrollo fallido en las sectoriales y pequeña y mediana empresa con el asunto de los premios de jubilación y ahora vuelven a producirse hitos que yo creo que desde el momento de 2004, Ley de Presupuestos y la constitución del Plan de la AGI y del resto de las grandes administraciones no se había producido. Lo que se ha producido en esta legislatura son dos tipos de medidas. Yo creo que unas son sustantivas y otras generan expectativas. Pero sí, están sirviendo para remover el árbol de la previsión social complementaria y para reincorporarlo. Luego terminaré hablando del efecto que la inflación puede tener en esto también, pero en todo caso ese elemento es determinante. ¿Qué es lo sustantivo? Bueno, los sustantivos son las dos leyes de presupuestos aprobadas en el 21 y en el 22, donde se han modificado los sistemas de incentivo y se han concentrado en el segundo pilar, en detrimento del tercero, lo cual genera una modificación del panorama en esta materia. Junto a ello,
y estos dos paquetes de medidas en los presupuestos 21 y 22, lo que tenemos es un desarrollo de una nueva normativa que verdaderamente lo que hace es colocarnos una nueva pieza de exteriorización de compromisos por pensiones junto a las anteriores. Lo digo, esto es importante. Pero esa nueva pieza de exteriorización de compromisos por pensiones, que viene a funcionar o pretende funcionar por defecto, bueno, la tenemos que ver todavía concretada, ¿no? La idea de los planes simplificados, bueno, apuntaba Fran esos 4 ejes que yo creo que están bien tirados, ¿no? En relación con la nueva figura, la digitalización, la inversión socialmente responsable y por tanto el precio, pero esa figura de los planes simplificados unido a la digitalización pues puede simplificar efectivamente la puesta en marcha, pero todos sabemos que en el segundo pilar, que es la apuesta que se está haciendo, esa puesta en marcha parte de la asunción de compromisos en negociación colectiva y por tanto es ahí donde se tiene que producir ese elemento, facilitará las cosas, esa simplificación y habrá que definirla. Es verdad que la definición de los nuevos mecanismos de gobernanza en el Fondo de Promoción Pública, no en los planes simplificados, que no serán muy distintos a los que conocemos, en el nuevo Fondo de Promoción Pública incorporan un cuerpo extraño en el sistema de planes y fondos de pensiones en nuestro país. Incorporan un sistema de fuerte intervención pública, sin garantía alguna, asociada al mismo, y un sistema en el que se pretende emular, de alguna manera, un modelo más anglosajón y distinto del que ha venido funcionando en los últimos 35 años sin ningún problema en nuestro país en relación con la representación de los proveedores y financiadores del sistema, fundamentalmente las empresas, en algunos casos los trabajadores y, desde luego, de los titulares del patrimonio, ¿no? Esa comisión de promotor y de seguimiento, esa comisión de control especial, bueno, vamos a ver un poco lo que da de sí, pero es verdad que incorpora un elemento, bueno, de ruido en la gobernanza del sistema, que veremos a ver cómo se desarrolla. En cualquier caso, es previsión social complementaria. Es decir, tanto si va por una vía o por la otra, sistemas complementarios de pensiones de segundo pilar procedentes de negociación colectiva o de la negociación de relaciones laborales, lo cumplen en ambos casos y veremos a ver el desarrollo que tiene. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que tenemos 3 colectivos a los que se dirige esta nueva normativa. Uno se ha mencionado, son el trabajo autónomo, en el que yo creo que objetivamente habrá desarrollo. Si partimos de que en torno a un 40% de los trabajadores y trabajadoras autónomos tienen sistemas complementarios de pensiones, unido a esa reducción de precio que se viene a plantear en estos nuevos sistemas que se ofrecen, pues parece razonable pensar que ahí hay un recorrido que objetivamente se debería producir. Más chocante significa o apreciamos la situación en administraciones públicas. No tiene mucho sentido, hay una aparente falta de coordinación interna, gubernamental, entre el comportamiento de 2 ministerios que están impulsando normativamente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desarrollo del sistema de previsión social complementaria, apuntando al colectivo que yo creo que más fácilmente iría al nuevo sistema, que son los empleados y empleadas públicos, y que sin embargo no se corresponden con las previsiones presupuestarias ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023, manteniendo todavía de manera estable una situación de 1.200.000 personas con un sistema complementario de pensiones sin aportaciones, 2 millones de personas sin ese sistema todavía, pero que podrían entrar por esta nueva vía y que no se terminan de reconocer. El proyecto de presupuesto general del Estado sigue sin resolver este problema y esto, sinceramente, es una contradicción que no ha resuelto el Estado y que, no sé, ya lo manda a la próxima legislatura. Y si lo manda a la próxima legislatura, salvo enmienda parlamentaria, pues en fin, los grados de incertidumbre en este aspecto son claros. El tercer aspecto, que es la negociación colectiva sectorial, yo decía que esto mueve el árbol y ciertamente hemos visto un hito muy relevante. El acuerdo en el convenio colectivo de la construcción es el hito más importante desde el plan de la AGE, de la Administración General del Estado. Está ahí, se está negociando y espero que culmine con éxito en los próximos meses. De la misma manera que hay sectores de actividad que están efectivamente negociando esta cuestión y que la están negociando de manera sectorial. Lo que pasa es que esto tiene un ritmo más lento y lo que es discutible, y en todo caso luego en la segunda parte podemos abordar, lo que es discutible es
si el mecanismo óptimo para esa negociación colectiva sectorial es la nueva fórmula que se sitúa junto a las anteriores o es utilizar alguna de las fórmulas anteriores, en este caso los planes de promoción conjunta, que yo en principio creo que están más adecuados a la negociación colectiva sectorial, a la proximidad en el gobierno y gobernanza de esos planes y fondos de pensiones por parte de las organizaciones empresariales y sindicales sectoriales que generan el derecho en el ámbito de la negociación colectiva. Es verdad que en este momento, y termino con ello, tenemos una situación muy complicada. Se hablaba en la ponencia inaugural del Pacto de Rentas. El Pacto de Rentas requiere equilibrios entre diferentes partes. De momento el Pacto de Rentas parece que se quiere que sea solamente moderación salarial. Eso está provocando la conflictividad que tenemos encima de la mesa en este momento. Pero la realidad es que un escenario de inflación como el que tenemos es un escenario de conflicto en la distribución de renta entre capital y trabajo en la negociación colectiva, es un escenario en que la previsión social complementaria, junto con otros elementos, cláusulas de revisión, una cierta trabajo conjunto para moderar la inflación, pero garantizando al final de ciclo que no se pierda poder adquisitivo, que es la propuesta que los sindicatos estamos lanzando, es verdad que la previsión social complementaria podría jugar también un papel en esta materia. Para ello necesitamos un mayor grado de corresponsabilidad empresarial, que en este caso están un poquito amagados, pese a que el efecto de segunda ronda en inflación ya se ha producido y se ha producido por comportamientos empresariales más que por el efecto de la evolución de los costes salariales, pero digo, podría tener una importancia creciente en relación con la subida salarial y los acuerdos de negociación colectiva en los próximos tiempos. En todo caso, insisto, se remueve el árbol, hay mecanismos interesantes, hay otros más discutibles y alguna contradicción que yo creo que conviene señalar de manera clara. Muchas gracias, Carlos. Ángel, adelante. Muy bien, pues vamos a empezar hablando de lo que tenemos. En primer lugar, por supuesto, agradecer a BBVA por esta organización y por recuperar la presencialidad, que siempre es muy agradable. Y lo que tenemos son 117.000 millones de euros. Ese es nuestro pájaro en mano y lo que queremos es que parte de ese dinero desaparezca por 100 pájaros volando, que veremos si se cumplen las predicciones del Ministerio, en términos de 10 millones de futuros empleados y 100.000 millones en activos, de los cuales ya hay 35.000. Y lo cierto es que este dinero, en forma de prestación, está recaudando anualmente más de 1.200 millones de euros. Esta reforma claramente ha sido inoportuna, no ha sido muy bien planificada y, en mi opinión, muy mal pensada, porque, como digo, ya que tenemos ese dinero, lo que deberíamos es tratar de mantener ese dinero de ahorro para la jubilación y no hacer cambios que ya hemos visto los efectos tan dramáticos y drásticos que han tenido, y es que en el año 21 y 22 hemos tenido 4.000 millones menos de aportaciones para el ahorro para la jubilación en el sistema individual y hemos tenido cero, y digo cero, aportaciones para el segundo pilar de empleo. Y lamentablemente parece que para el 2023 y con los plazos de adjudicación de los nuevos gestoras y fondos, pues podríamos perder un año más. Lo que hemos hecho es, los españoles hemos regalado a la hacienda pública 600 millones de euros en términos de beneficios fiscales, porque los españoles han perdido 4.000 millones de aportaciones que podía haber ahorrado para la jubilación. Por lo tanto, mal hemos empezado esta reforma cuando nos vamos en contra de la teoría de los 3 pilares que propugnan los organismos internacionales, sobre todo OCDE, un primer pilar de reparto y 2 pilares de ahorro, el segundo a través de la empresa y el tercero a través de los individuos. Es verdad que esta ley es una buena iniciativa para despertar el shock del segundo pilar, que no ha funcionado, no así el tercero, que sí que ha funcionado, y es verdad que también este proyecto tuvo algunas mejoras en el Congreso que desde nuestro punto de vista son manifiestamente mejorables en términos de estímulos fiscales y en términos de estímulos no fiscales. Es verdad que se ha recuperado la reducción del 10%, 27.000 euros, pero son los 27.000 euros que ya había en el año 2006, que si lo traemos a valor presente, pues estaríamos hablando de 37.000 euros.
Es verdad que se ha recuperado parte de la exención de la no cotización a la base de cotización de la Seguridad Social, pero no se ha hecho de la manera plena en que estaba antes del año 2011. Por lo tanto, hoy las empresas, lo que sí que podemos decir, y bien alto, es que tienen menos incentivos y menos instrumentos para poder negociar con los representantes sindicales en las mesas de negociación a efectos de poder llegar a acuerdos. Y quería mencionar 7 cuestiones que desde nuestro punto de vista deberían haberse incluido en esta reforma. En primer lugar, para que no se pare la rueda y el ahorro para planes de pensiones, un régimen transitorio que mientras que no se desarrolle en un sector un plan de empleo, ese dinero pueda seguir canalizándose a un sistema individual de tal manera que cuando así sea y exista ese plan de empleo, se trasvase. Que esto puede tardar años, que la negociación colectiva, y tengo aquí compañeros de mesa que lo saben mejor, duran tiempo, y las negociaciones de los convenios en marcha, los que están en vigor, cuando lleguen a su fase de negociación, no siempre es rápida. Por lo tanto, no paremos el ahorro de los planes de pensiones y hagamos ese tránsito, ese trasvase desde el sistema individual al de empleo cuando así se haya acordado. En segundo lugar, no hemos visto que la Administración dé ejemplo promoviendo y poniendo sobre la mesa aportaciones para las administraciones públicas y las empresas privadas, cuyas aportaciones primero estaban prohibidas y ahora están limitadas. ¿Qué mejor que dar ejemplo al sector privado que poniendo por delante los mecanismos y las consignaciones presupuestarias para eliminar las restricciones que tienen hoy las empresas públicas y los funcionarios públicos? Faltan acuerdos o estímulos no fiscales, como pueden ser la modificación del Estatuto de los Trabajadores para que haya la obligación de negociar que no acordar, o para que la Ley de Contratos del Estado se impulse y se dé un plus a aquellas empresas que tienen un plan de empleo. En cuarto lugar, hay que eliminar de una vez por todas la liquidez en los planes de pensiones. En el año 2025 podemos tener un serio problema en términos de licuación de un dinero que ha costado 35 años conseguirlo y ahorrarlo y que se puede ir por el desagüe. Esto no lo olvidemos y el año 25 está ahí. En quinto lugar, y en contra de lo que dice la exposición de motivos de la nueva ley, no se aprecia ni en la ley ni en el desarrollo reglamentario un fomento del ahorro a las clases bajas y medias, ni tampoco para los jóvenes, ni tampoco para grupos con carreras laborables vulnerables. No lo hemos visto y así lo hemos propuesto, pero no se ha recogido finalmente. En el tema de comisiones, no hay más que ver el derecho comparado para ver que este 0,3 es muy, muy limitado. Estamos hablando de, en el derecho comparado, el 0,5 más costes de transacción en Holanda, sistema obligatorio, por cierto, 0,5 en Dinamarca, sistema obligatorio, 0,75 sistema semiobligatorio en el Reino Unido, o figuras aquí, como pueden ser las EPSVs vascas de empleo, con comisiones medias simples del 0,8. Y cuando venimos a ver los estímulos que se puede establecer para este nuevo sector o estas nuevas figuras, aparece el 0,3, o una de dos, o el mundo va por una dirección y nosotros vamos por otra, o claramente esto no se entiende. Por lo tanto, ilusión máxima porque se desarrolle el segundo pilar, esto lo hemos venido manifestando desde hace mucho tiempo, pero se ha hecho tarde, se ha hecho mal, hemos perdido 2 años, estamos en tiempo para perder un tercero y claramente pues, no es la mejor manera en que se podían haber hecho las cosas. Gracias, Ángel. Luis, por favor. Muy bien. Ante todo, muchas gracias por la invitación a BBVA Asset Management y sobre todo a ustedes por encontrarse con nosotros compartiendo esta mesa durante este día. En realidad, mi intervención se va a centrar en 2 aspectos, muy resumidos.
En primer lugar, sintéticamente, cuáles son para nosotros los puntos de vista o los elementos más positivos de la norma y, en segundo lugar, los aspectos críticos que seguramente tendrán más interés. En el primer ámbito, fundamentalmente, es muy sencillo. El respeto que supuso la Ley 12/22 del sistema público de pensiones para nosotros es un mantenimiento frente a posturas tanto teóricas como doctrinales anteriores que no acompañaban en ese movimiento. En segundo lugar, la potenciación de la negociación colectiva, el ámbito incluso de las figuras nuevas que resultan de la Ley 12/22 es esencial e importante. Y en tercer lugar, la incorporación a este segundo pilar de colectivos como los trabajadores autónomos, pero también fácticamente de las personas trabajadoras que están incorporadas dentro o integradas dentro de las pymes, es sin duda un elemento interesante y muy positivo de la norma. Pero la norma también tiene algunos aspectos que a nuestro juicio pues son discutibles o preocupantes y vamos a reseñarlos. Algunos de ellos ya los ha reseñado con brillantez Carlos, por lo tanto yo no voy a insistir en ellos. La temática de la gobernanza, la introducción de la administración de una forma omnipotente en esa comisión de control. Es un tema complejo, es un tema que habrá que ver cómo resulta en términos de eficacia. En segundo lugar, el tema de las pensiones, fondos de pensiones y la administración pública, funcionarios, empleados públicos, es una cuestión de debate también importante. Pero junto a ello, a mi juicio, hay una serie de elementos importantes también que hay que reseñar. Sin duda, el papel que deja la negociación colectiva, esta normativa, es importante, pero nos encontramos con una realidad realmente preocupante en el ámbito de la negociación pública, de la negociación colectiva. Desde el año 2015 a 2019 había aproximadamente 11 millones de personas trabajadoras amparadas bajo esa negociación colectiva, sumando más de 5.000 convenios colectivos. En el año 2022, a junio del 22, nos encontramos que únicamente 7 millones de personas se encuentran amparadas en ese ámbito y, sin perjuicio de que hasta el año 24 veremos a qué cifra llegan. Pero, por lo tanto, vemos un marco de reducción del ámbito de extensión de la negociación colectiva, lo cual, sin duda, redunda peligrosamente, a mi juicio, en el ámbito también de extensión de estos planes de pensiones. En segundo lugar, la temática de la no discriminación, del principio de no discriminación en relación con el artículo 5.1a del decreto legislativo modificado positivamente, pero con ciertos límites, por la Ley 12/22. Sin duda, la reducción de 24 meses de antigüedad a un mes para poder incorporarse a estos mecanismos de protección es interesante, pero realmente nos dejamos fuera, a través del no establecimiento de una contribución mínima obligatoria en todas las empresas, a un gran colectivo y para nosotros eso es un marco irrenunciable. Es necesario, imprescindible, que los trabajadores, fundamentalmente de las rentas más bajas, se incorporen a esta figura. Y ello también entra con la realidad de la negociación colectiva en nuestro país, que ya había sido apuntado también por Carlos. En nuestro país nos encontramos con un nivel salarial que es el salario de moda, el salario medio, 10.000 euros inferior anualmente al europeo. El salario español es un 30% inferior al alemán, es inferior al francés, al italiano. Nos encontramos con que cada vez más personas se encuentran protegidas, amparadas por el salario mínimo interprofesional. Y eso está muy relacionado con la dificultad que estamos teniendo ahora para llevar a cabo acuerdos en gran parte de la estructura de la negociación colectiva, desde nuestra parte, motivado por la resistencia de la patronal a poder aceptar un cambio, unas subidas salariales que son razonables. Si vemos los acuerdos alcanzados hasta ahora, vemos que no propician en absoluto una segunda ronda de tendencias inflacionistas que ya, como decía Carlos, ya se ha producido. Por lo tanto, es un ámbito fundamental, la referencia a esa debilidad de la negociación colectiva y a esa debilidad salarial que hará muy difícil, sin duda, también el éxito de estas figuras nuevas que se impulsan con la Ley 12/22. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los integrantes de esta mesa por la brevedad de su respuesta. Tenemos apenas 15 minutos para debatir ahora sobre algunas de las cuestiones que yo he ido anotando aquí y que me parecen importantes, porque la importancia se la habéis dado vosotros, ¿no?, en vuestras intervenciones. Las voy a lanzar y pediría que intervinieseis según os
os apeteciera para complementar, para profundizar, para rebatiros, con cierto orden, es decir, no hace falta que todo el mundo intervenga en todos los puntos, porque si no nos eternizaríamos, pero de verdad, sentíos libres de intervenir. He anotado, por retomar una de las que más interés ha suscitado, y a mí también me interesa mucho, la de la vinculación entre el Pacto de Rentas, la previsión social complementaria, en el marco de esta innovación, de este hito que representa la Ley 1222. Es decir, la negociación colectiva de los salarios es complicada, los trabajadores aspiran a un porcentaje determinado de repercusión del IPC, los empleadores obviamente a un porcentaje menor. Hay un margen entre medias para decir, bueno, pues permitidme la coloquialidad, ni para ti ni para mí, pero para la previsión social complementaria, que nos beneficia a todos en el fondo, beneficia a los trabajadores a futuro, no inmediatamente, pero a futuro, y beneficia también a los empleadores por la lealtad que trae a las relaciones laborales y a la participación productiva en la empresa, ¿no? Ese es un punto que me gustaría escuchar algunas opiniones, incluso encontradas entre vosotros. El de la fiscalidad es un punto delicado y desde luego Ángel se ha dirigido a él con rotundidad. Cabe opinar ciertamente que las dos sorpresas de las leyes presupuestarias de 2021 y 2022 pues supusieron un paso atrás, pero que esta ley 1222 en buena medida recupera una fiscalidad favorable para aquellos que fueron más perjudicados, que son los trabajadores autónomos. Y este es el elemento fundamental, la gran novedad. Las micro, las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos van a tener un cauce más flexible, más fluido seguramente, más eficiente en términos de coste, y este es un tema importante. Y luego la previsión social complementaria, como tercer elemento que habéis suscitado aquí algunos de vosotros, de los funcionarios. Efectivamente, hay iniciativas, el hito al que se refería Carlos del plan de la AGE hace ya unos años, bueno, pues nominalmente parecía muy importante, pero a la hora de la verdad los recursos que contiene la previsión social complementaria a través de este instrumento son muy modestos y los trabajadores que se jubilan no llegan a los 1.000 euros de capital en su mayoría. Necesitamos algo mucho más potente. ¿En qué medida los marcos abiertos para la organización de los funcionarios, de los trabajadores de las administraciones públicas en este nuevo marco, pues van a funcionar, ¿no? Estas son las cuestiones en las que, pues si os parece, dedicamos los próximos 15 minutos a debatir entre vosotros, sobre todo. ¿Quién quiere empezar? Carlos. Sí, bueno, me gustaría primero destacar un dato que es fundamental. Esta reforma no ha sido objeto de un acuerdo en el diálogo social. Ha sido objeto de conversaciones, pero no lo ha sido. De hecho, nos encontramos en el reglamento exprés cosas que coincidimos todos los interlocutores sociales en desaconsejar en la tramitación de la ley, como la gobernanza que se está diseñando en la Comisión de Control Especial, que se retiró de la ley y que ahora aparece en el reglamento exprés, está en Consejo de Estado y tiene toda la pinta de progresar. A mí me gustaría hacer una referencia a algo que ha planteado también Ángel, y es el asunto de la liquidez. Yo comparto que se pierde la oportunidad en esta reforma de acabar con ese asunto. Es verdad que en el sistema de empleo, en el segundo pilar, hoy no hay liquidez, pero 2025 está a la vuelta de la esquina y podría darse algún tipo de tensión al respecto. Yo ahí solamente haría una referencia, y es que aprendamos que los sistemas complementarios de pensiones son sistemas que determinan ahorro finalista complementario a las pensiones públicas, y no caigamos en lo que ya cayó Reino Unido, en lo que ha caído por 3 veces Chile, y ahora hablan del cuarto retiro, que es utilizar para engrasar la economía lo que al fin y al cabo no dejan de ser fondos para la jubilación, con lo cual condenando a la gente que depende más de esos fondos a un menor nivel de renta el día que tiene mayor indefensión. Por tanto, yo creo que ese es un asunto que es una oportunidad que se ha perdido, no debió nunca ponerse en marcha, pero me parece relevante. La negociación colectiva, lo que venía a plantear Antonio ahora mismo, vamos a ver, lo decía muy bien Luis, tenemos un problema de pérdida de cobertura, pero tenemos 16 millones de personas asalariadas, 16 millones. Y tenemos 3,5 millones de autónomos, con lo cual claro que la negociación colectiva, la reforma del año 2012, afortunadamente corregida en este año 2022, la reforma del año 2012 debilitó, perjudicó muchísimo la negociación colectiva. Y ahí tenemos un trabajo de recuperación. Y la previsión social complementaria entra dentro de lo. Recuerdo
que en la reforma del 2012 se modificó el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para incorporar la previsión social complementaria como algo que podía ser afectado también por la modificación sustancial de condiciones de trabajo. El principio de no discriminación es muy relevante y ha mejorado de manera sustancial, y para hablar de un pacto de rentas hay que hablar de un esfuerzo compartido. Yo decía antes que los efectos de segunda ronda se han producido ya. Lo explicaba bien Rafa Domenech en la intervención inicial, cómo ese carácter de inflación importada, pero cuando los convenios colectivos que se han firmado este año, ahora subirá un poco la media gracias al acuerdo de la función pública, pero cuando los convenios colectivos se están firmando al 2,9, los pocos que se han firmado este año, porque la mayoría están atascados por la falta de acuerdo, el problema que hay es que no se puede pedir esa contribución y luego ver cómo a los precios se lleva la totalidad de la inflación con incrementos del 10% en muchos sectores cuando los costes laborales no están siendo causantes en modo alguno de eso. Ese efecto de segunda ronda se ha producido y está agravando el problema. Para que haya un esfuerzo en un pacto de rentas hace falta que las rentas del trabajo, las rentas del capital, por tanto también la distribución de beneficios y las políticas públicas vayan acompasadas. Eso no se está produciendo y eso es una falla enorme. Claro que hay una posibilidad de utilización de las pensiones complementarias. El convenio de la construcción es un ejemplo, donde se llega a una subida salarial trianual y en esos 3 años lo que se plantea es un incremento de salarios que tiene moderación salarial pero con cláusula de revisión al final, con aportación al sistema complementario desde el principio y con una parte de la cláusula de revisión como incremento salarial, si se quiere, no inflacionista, que puede ir a pensiones complementarias. Claro que es posible, pero para eso tenemos que llegar a acuerdos en los que los salarios contribuyan al pacto de rentas, pero al mismo tiempo garanticen el poder adquisitivo de una manera clara. Y por último, un dato que no se ha destacado, pero que yo sí quiero destacar, lo dijo Fran al principio. Esta reforma refuerza un camino que ya se estaba planteando anteriormente, que es el fomento de la inversión socialmente responsable. Nosotros somos firmes partidarios de que los fondos de pensiones vinculados a la negociación colectiva, por tanto, patrimonio de los trabajadores y generados colectivamente, tengan un comportamiento ante la sociedad, un comportamiento de influencia ante la sociedad que genere una sociedad mejor también. Es decir, para nosotros es una herramienta de acción sindical también para fomentarlo. Yo creo que la inversión socialmente responsable está pasando desapercibida en este debate y nosotros creemos que todo lo que está ocurriendo internacionalmente, pero también en la legislación española, es algo que hay que destacar y al que dedicar especial atención. Muy bien. Francisca, Ángel, ¿alguna reacción? Bueno, rápidamente, en materia de negociación colectiva, en los artículos 4 y 5 de la Ley 1222 que se han modificado van un poco en esa línea, cumpliendo siempre los textos normativos y las exigencias que la propia Constitución española señala con respecto a la libertad y la complementariedad de las pensiones privadas, que no pueden modificarse. Y bueno, pues como decía Carlos, en materia de la negociación colectiva, pues será de los propios intervinientes en el sistema. Y en el tema de la liquidez a los 10 años, solamente mencionar que es un derecho adquirido por los partícipes de planes de pensiones hace 10 años, en el año 2014, se encuentra regulado en la normativa y para los planes de pensiones de empleo es una decisión específica de los empresarios y trabajadores cuando lleven a cabo la negociación de las propias especificaciones. No así en los planes individuales, que no estamos viendo ahora, que son una decisión unilateral y personal de los partícipes y, como decía al principio, es un derecho constituido para los propios partícipes y dependerá de la propia negociación colectiva o de las entidades que constituyan los planes de empleo otorgarla o no en este tipo de instrumentos. Respecto al tema de la liquidez, si me permitís una intervención, porque Carlos lo ha suscitado y ha evocado el caso de Latinoamérica, ¿no? Afortunadamente, cuando la pandemia se autorizó mediante Real Decreto Ley a supuestos excepcionales de liquidez, y esas retiradas, hasta donde yo sé, fueron muy modestas, de manera que eso pasó por... ¿Perdón?
y justificadas, pero fueron modestas. Quiero decir, que la gente concibió claramente para qué servían esos ahorros, que eran previsionales para el futuro, y no los tocó. Los trabajadores no los tocaron realmente, aunque se publicitó, aunque fue una de las cuestiones más debatidas en este campo desde el momento del inicio de la pandemia. En Latinoamérica se ha comprometido seriamente el futuro previsional de todos los trabajadores que participaban, que no eran infinitos, por supuesto, porque la irregularidad es enorme. Aquí debemos de constatar que en la práctica, además de las previsiones y las provisiones que se dicen, que figuran en las normas y bueno, pues tenemos ese horizonte del año 2025, pero desde luego aquí no ha sucedido eso cuando ha habido esa pequeña puerta de oportunidad. En España ha sido causal, mientras que lo otro es abrir el grifo para financiar la economía, que fue lo que han hecho en Chile. En Chile están ahora revisando el sistema y planteando cotizaciones obligatorias de las empresas al sistema de aportación definida para intentar paliar la pobreza en la vejez. Sí. Ángel. Bueno, el tema de liquidez yo lo he puesto, pero me alegro que mis compañeros de mesa lo susciten de nuevo. Es verdad que se habla de derechos adquiridos, pero la teoría de Hacienda es que mientras que no se causa el derecho, no es expectante. Entonces, y es más, la ley que se aprobó en el año 2015 no solo no habilita, sino que obliga al Gobierno, porque dice que el Gobierno procederá a establecer los límites y condiciones de esta liquidez. Estamos hablando de una habilitación legal en el año 2015, que han pasado ya 7 años y ningún gobierno de los que ha habido hasta ahora ha establecido esos límites. Por lo tanto, hay un principio de liquidez, pero también es verdad que hay una habilitación para que el gobierno regule y limite esos derechos. Y aparte, no es lo mismo el saldo que había hasta el año 2015, que fueron aportaciones que se hicieron sin esa expectativa de liquidez, que las realizadas posteriormente. Entonces, el año 2025 está a la vuelta, la legislatura termina el año que viene, 2023, y es complicado que un gobierno que arranca, principios del año 24, que tenga esto encima de la mesa, lo resuelva. Por lo tanto, este es el momento procesal oportuno. Eliminémoslo, porque si no, sí que vamos a tener lo que hemos visto en Chile, que van por 6 retiros, lo que hemos visto en Perú también, por cierto, y lo que estaremos es condenando a que la gente, ese ahorro que ha acumulado durante 35 años, cuando llegue a la edad de jubilación, no disponga de él. Quería comentar 2 temas que se han mencionado, ESG y digitalización. Es que parece que esta ley va a establecer en España los principios de ESG en fondos de pensiones o la digitalización. Es que esto ya está funcionando. Es que esta ley no va a ser la que va a abrir el mundo de ESG en los fondos de pensiones. La inmensa mayoría de las gestoras tienen firmados los acuerdos con organismos internacionales, están aplicando las políticas de inversión socialmente responsables y si no pueden digitalizarse más y sobre todo en los planes de pymes es porque la regulación actual que hemos pedido durante muchos años que se simplifique y se digitalice, no se han hecho los cambios legales oportunos. Es que parece que esta ley va a ser el mantra y va a resolver los problemas. A lo mejor nos hubiéramos ahorrado una ley entera, hubiéramos hecho los cambios en la ley que ya tenemos y probablemente a lo mejor hubiera funcionado mucho mejor. Y luego vuelvo al tema de la pensión estimada. Es que otra ley, otro precepto legal del Parlamento que está incumpliéndose, aparte del de la liquidez, porque el Gobierno tiene la obligación de regularlo. Desde el año 11, el Gobierno, la Seguridad Social, tiene la obligación de remitir a todos los españolitos cuál es la pensión estimada. Entonces, tanto que se nos llena la boca de educación financiera. El lunes pasado fue el Día de la Educación Financiera. Qué mejor que tener esta herramienta, todos los españolitos, para que sepamos con qué ingresos potenciales o previsibles o posibles podemos contar el día que nos jubilemos para ver cómo decidimos hoy nuestras decisiones de ahorro o de inversión. Yo creo que esto se debería haber aprobado ya, debería estar, y si no que se haga, porque creo que es bueno. Esto ya está funcionando en 10 países de la Unión Europea y no ha habido ningún problema. Por lo tanto, estimulemos ESG, estimulemos la digitalización,
estimulemos la comunicación y estimulemos la educación financiera. Luis, sí, muy brevemente, a las 3 cuestiones que has planteado. En primer lugar, en tema de administraciones públicas, empleados públicos, esperemos que a través de las posibles enmiendas que en el íter parlamentario tenga la norma, pues en la Ley de Presupuestos Generales del Estado podamos introducir, o se puede introducir, alguna modificación en este sentido. En el tema de la fiscalidad, pues creemos que el equilibrio entre los necesarios recursos del Estado y el fomento de estas figuras, pues está la solución. Por lo tanto, pero necesitamos recursos para poder sostener un Estado social y de bienestar. Y en cuanto a la temática que también ha comentado Carlos, de el ámbito de la negociación colectiva, el tema de la situación del traslado, de la inflación a los salarios, etcétera. Yo creo que igual una butad, igual un tema un poco exagerado nos puede ilustrar sobre la realidad actual. Si ustedes van, no sé si han tenido ustedes la desgracia de tener que reservar una habitación en un hotel en Madrid en estos días o en Barcelona y comprueban el precio que pagaron o que van a pagar y que pagaron hace un año o antes de la pandemia, verán que la subida supera con mucho el 10, el 20, el 30, el 40%, en muchos casos el 50%. Y sin embargo, si ustedes ven o advierten cuál ha sido la subida salarial, no ya del convenio anterior en Madrid, que era un 1% para el año 22, sino el acuerdo general, pues verán que es muy razonable, es un acuerdo que sube un porcentaje en 3 años de un 10% y con unas expectativas de actualización bastante moderadas. Creemos que la parte social tiene bastante clara cuáles son las perspectivas y tenemos dudas sobre si la otra parte lo tiene tan claro en la resistencia a la negociación. Por lo tanto, es un elemento que ahí dejo. Muy bien, lo vamos a dejar aquí, hemos cumplido nuestros 45 minutos asignados en el programa, lo que pasa es que inevitablemente en estas jornadas siempre hay un retraso que va encadenándose. Nosotros no queremos ser causa de más retraso en ese sentido. Les agradezco a todos los ponentes sus intervenciones, se han atenido estrictamente a lo que les pedí en su momento y a la vez, pues yo tiendo a ser algo restrictor en ocasiones, pues a la vez han dado pie a un debate interesante, han surgido muchos puntos de vista, no nos hemos metido en los asuntos de la mesa posterior, que seguro que les van a acabar de ilustrar más en la práctica sobre el tema que nos ocupa y efectivamente coincidimos todos, creo, en que estamos delante de un hito que puede serlo, de un momento procesal, como decía Ángel Aldama, que hay que aprovechar para resolver algunas cuestiones que no vienen bien resueltas en este proyecto de reglamento ampliado y que, bueno, pues quizá las enmiendas puedan ayudar a ese diálogo, a esa conversación entre todos los agentes responsables de que esto sea el hito y el éxito que todos esperemos. Muchas gracias por su atención y desde luego gracias de nuevo a los ponentes. Lanzando un mensaje a la Administración muy claro, no se puede poner deberes a los demás y no hacer los propios. Los empleados públicos siguen esperando. Muy bien, no podemos decir que no nos hemos quedado sin decir todo lo que queríamos. Muchas gracias.